Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde te encuentres. Bendiciones. Eh, para mí es un privilegio y un honor compartir algo de la escritura. Bueno, hace tiempo no lo hacía, pero bueno, he estado ahí analizando, empapándome más para no estar o ser dentro de lo que respecta a es la misma escritura, un perezoso. El motivo de esta charla es para hablar del Espíritu de Dios, o más bien conocido últimamente, después de las reformas protestantes, como la Trinidad. Este es un gran tema de debate, es un tema, yo más bien diría que cuando se predica este tema, hay que tener mucho conocimiento sobre qué es lo que se le va a enseñar a los nuevos en la fe. Porque si no se los explicas desde un principio, sentando las bases, los puedes introducir en un mundo en donde le están agregando a la escritura y la están sacando de contexto. Punto número 1. Dios es Dios y siempre ha sido Dios. Yeshua o Jesús siempre ha existido con Dios. Y el Espíritu de Dios siempre ha estado en ese ambiente de Yeshua como preexistente y Dios mismo. Dios es espíritu. Dios no es una persona. Dios no podemos decir la primera persona de Dios, no. Jesús la segunda persona de Dios, no. Dios es espíritu. Y ese espíritu es el que usó Jesús cuando anduvo en la tierra. O sea que no es la tercera persona de Dios. No existe tal. Si tú estudias y analizas qué es el Espíritu Santo, llevas esa palabra a inicio de la escritura, te darás cuenta por ti mismo y no tienes que hacer un máster para comprender a Dios, si es que Dios te ha llamado para entender su escritura, que eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos estudiantes, que escudriñemos, no que solo leamos y medio entendamos literalmente las palabras, no. Aquí hay misterios, aquí hay cosas profundas que solo el Espíritu de Dios la revela a quien Él ha llamado. Dios no le revela sus misterios a cualquier lector de la Escritura, porque sería un mentiroso Dios. No, Dios quiere que el que se ha arrepentido y ha vuelto al camino de Dios, ha vuelto su andar, en griego la palabra se llama metanoia, en hebreo es teshuvah, y eso significa, para que lo entendamos en castellano, significa que tú te regresas de donde andabas caminando en una dirección, te regresas, te vuelves a los orígenes que Dios implementó desde el principio. Entonces, el Espíritu Santo, llamado a partir del libro de Hechos hacia adelante y de Hechos hacia atrás, es el mismo Espíritu. No podemos decir, ¿por qué no te atreves tú si enseñas?
¿Por qué no te atreves a decir Espíritu Santo cuando lees Génesis 1:2? Vamos a leerlo. Génesis 1:2. Mira, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu que operó en Hechos, es el mismo Espíritu. O sea, Dios no tiene un espíritu y Jesús tiene otro espíritu diferente. No, no. Si decimos que Jesús es Dios, Dios es Jesús hecho en carne, usando el mismo espíritu. No existe la Trinidad. Existen tres conceptos que maneja el hombre para entender las profundidades de Dios. Pero no puedo decir yo que Dios es Trinidad. No existe tal. Yo no, hasta ahora, no escucho, no he leído esa palabra aquí por ningún lado. En ningún sitio la he encontrado. Y créeme que he leído bastante. Ya voy casi por la segunda repasada de toda la Biblia. Y yo no he escuchado eso. No he leído esa palabra Trinidad. Que alguno profeta mayor, menor y apóstoles hayan escrito esa palabra. Esa palabra, si está en la escritura, así entre líneas, es el hombre quien ha sacado sus conclusiones y dice que Dios es una Trinidad. Pero Dios, Jesús, Yeshua nunca enseñó yo soy Trinidad con Dios y el Espíritu. Él nunca lo enseñó. Si Jesús es mi modelo de maestro y Él dice que Él es uno con su Padre, también es uno con su Espíritu. O sea que estamos hablando, podemos llamarlo de dos maneras. Un Dios dual o un Dios espiritual manifestado en carne y vuelto a ser espiritual. Porque en el cielo no existe la carne. No hay nadie en el cielo con carne y hueso. No existe. O lo llamamos de esas dos maneras, pero no le pongamos a la escritura porque eso es blasfemia, eso es pecado, eso es... Dios dice, no le añadas ni le sustraigas. En Génesis 6:3 dice, no contenderá mi espíritu con el hombre, no contenderá. O sea, cuando nosotros estamos descarriados de Dios, el espíritu de Dios se inflama, se aira y se retira. Y luego lo que le acarrea al hombre es juicio. O sea, el Espíritu siempre ha actuado y seguirá actuando hasta el día del fin. El mismo Espíritu. Entonces, ¿por qué no lo llamamos Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? ¿Por qué no tenéis ese valor? ¿O por qué yo no tengo ese valor? Porque es el mismo Espíritu de Dios. Es el mismo Espíritu de Dios. O sea, si lo llamo Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, debería llamarlo Espíritu de Dios en el Nuevo Testamento. Eso en el Antiguo Testamento es Ruach HaKodesh, que no está escrito tampoco en la Escritura, más que solo una vez, y es en Jeremías. Me parece que es en Jeremías. Una vez. Y caemos otra vez a lo mismo. Porque es una palabra que denota viento, un viento.
En Israel se dice cuando hace mucho viento, roaj, hace mucho roaj. Entonces, esa fuerza que se manifestó en hechos es el Espíritu de Dios mismo. No es el Espíritu de Jesús. Y el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento es otro espíritu. No, es el mismo Espíritu de Dios. Es Dios mismo actuando. Lógico, se va la carne de Yeshua y sigue actuando el Espíritu de Dios o el Espíritu de Yeshua, que es Dios mismo. O sea, yo no, no puedo comprender cómo a estas alturas, en siglo XXI, cuando tenemos muchas herramientas y es la generación que estamos llamados a desenmascarar las artimañas del enemigo o las mentiras satánicas que andan circulando entre el pueblo de Dios. No entiendo cómo en el siglo XXI todavía seguimos impulsando las mentiras del enemigo. Dios no quiera que caigamos en sus redes y en sus trampas. Yo no comparto la palabra Trinidad, no la comparto. No es bíblica, Jesús nunca la enseñó. No fue la intención de Jesucristo enseñar la Trinidad. Más bien le dijo a Bartolomé, porque Bartolomé no estaba creyendo. Le dijo, mi padre y yo uno somos. Y las sanidades que hacía Jesús las hacía con el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu mismo. No vino eso a nacer como una tercera persona de Dios a partir del bautismo del Espíritu. No, el pueblo de Dios que Dios sacó de Egipto, Él lo guió a través del Espíritu de Dios, a través del Espíritu. ¿Y puedo decir Espíritu Santo? Pues sí, porque el Espíritu de Dios es santo. Aquí, a mediados de la Biblia, a principio de la Biblia y al final de la Biblia, es el mismo Espíritu. Siempre ha actuado el Espíritu. Entonces yo te dejo esto. No tratando de hacerte daño en tu religión, en tu doctrina, pero sí me gustaría que analizaras que Dios no es Trinidad, que Jesús se ha manifestado en carne, siendo Dios mismo, siendo como su Hijo y Dios como su Padre, y el Espíritu de Dios siempre ha actuado, tanto cuando estuvo Yeshua en la tierra, como cuando no estaba, y después que se partió también. Bendiciones. Cuídate y no dejes que nadie te diga o te enseñe lo que Él quiere enseñarte. Lee la Biblia por ti mismo. Descubre. Pídele al Padre que te revele sus misterios. Pide perdón y regresa a los caminos de Dios.